Hola familia, ¿cómo estamos? Gracias a Dios, un miércoles más en cuarentena. Y la propuesta de esta meditación este miércoles es la predicación de Jesús resurge en esta cuarentena. Así que bueno, vamos a compartir juntos esta meditación y antes vamos a orar, le vamos a pedir a Dios. Hay muchas cosas que necesitamos siempre de Dios y especialmente en tiempos como estos, orar por aquellos que están exponiéndose a esta situación difícil que nos toca vivir en Argentina y en este mundo entero. Así que les animo allí a orar por aquellos que están pasando por situaciones difíciles y por este tiempo que podamos todos juntos pasar un tiempo con Dios en donde podamos reenfocarnos en las cosas que Dios quiere que andemos. ¿Sí? Así que ahí donde está, le animo a que hagamos una oración juntos. Padre del cielo, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de estar juntos y de poder así, Señor, compartir esta meditación y este tema, que sea una bendición en la vida de cada hogar donde llegue esta transmisión. Y Señor, oramos por aquellos que están exponiéndose diariamente a este virus. Oramos por los policías, oramos por aquellos que están limpiando o manteniendo la limpieza en nuestra ciudad. Oramos por aquellos que están, Señor, atendiendo a la gente que está padeciendo esta enfermedad, como los médicos, las enfermeras y todo el personal que está afectado a esta tarea. Oramos, Señor, por todos nosotros que a veces al tener que ir a un lugar también nos exponemos a este virus. Te pedimos tu protección, tu ayuda, tu misericordia y te damos gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Oramos por aquellos que están pasando por esta enfermedad, que les animes, les fortalezcas y que puedan, Señor, más allá de lo que sienten, poder tener un encuentro contigo. Te damos gracias por este tiempo que lo ponemos y lo sujetamos a tu voluntad, invocando el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy tenemos un día muy especial aquí como familia, aunque estamos en cuarentena, pues estamos cumpliendo nada menos que 25 años de casado con mi esposa, que está aquí con nosotros. 25 años y le damos gracias a Dios por este tiempo juntos y porque nunca nos hubiésemos imaginado que la íbamos a pasar aquí en casa, tantos planes que uno hace y que Dios sabe qué es y qué no es. Así que en medio de esta cuarentena se reacomodan muchas cosas, mejor dicho, todas las cosas, y una de esas es que estemos viéndonos a través de este video. Yo no sé si se ve ese cuadro, ¿se ve? Bueno, les voy a explicar. Ese cuadro, porque se estará preguntando, ¿qué hacen esos dos perros salchichas ahí? Bueno, es un cuadro que hizo mi esposa de nuestros perritos. La negrita se llama Fida y la otra se llama Ruda, que son las perritas que nos acompañan siempre. Así que, bueno, explicado eso, así no se queda con la duda y está preguntándose qué es eso, porque estamos en la cocina de casa esta vez. Vamos a continuar con este tema. Esta reunión vamos a reestructurarla, va a ser una reunión no de estudio bíblico como la que veníamos trayendo, sino más bien una reunión que va a apuntar al discipulado, ¿sí? No es lo mismo el estudio bíblico que el discipulado. El estudio bíblico es algo que veníamos desarrollando hace unos miércoles atrás, cuando podíamos congregarnos, y la verdad que necesitamos gráficos, necesitamos más tiempo y no da para que lo hagamos a través de este medio. Así que les propongo que vamos aprendiendo todos juntos cuál es el sentido de este discipulado y de esto que muchos le llaman discipulado. Así que vamos a lo primero y es al llamado de Jesús a los cristianos de todos los tiempos y a los cristianos de todos los lugares. Mateo 28, 18 al 20 dice lo siguiente: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, que el Jesús que habla no es el Jesús crucificado, es el Jesús que pasó la crucifixión, que pasó la tumba, y el que está resucitado y el que habla y dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y entonces dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Este es el llamado: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este es el llamado de Jesús a todos sus seguidores, de todos los tiempos, de todas las edades, de todas las razas y de todo este planeta. Hoy quisiera simplemente compartirles que discipular es algo a lo que todos estamos llamados. Todos, absolutamente todos. Desde el momento que tomas tu decisión de seguir a Jesús, ya tienes el llamado de Jesús a ir a discipular. Y es algo que no puede ser opacado por ningún otro llamado. Hay quienes dicen, mi llamado es servir a Dios en la música. Perfecto. Y entonces esta gente por ahí hace énfasis en la música, que me parece bien, pero no tienen que descuidar el llamado general que Jesús nos hace a todos. Y es, ¿qué cosa? Discipular, hacer discípulos en todas las naciones. Otros dicen, mi llamado es ser profeta, y por lo tanto se dedican a las cosas proféticas, a entender los tiempos, y cuando el Señor los llama a discipular, se excusan, porque dicen, no, ese no es mi llamado. No. El llamado de todos es discipular. Otros tienen un llamado a ir a las naciones, y eso es algo hermoso. Sin embargo, eso tampoco nos excusa a este llamado general que Jesús nos hace a todos de hacer discípulos a todas las naciones. Así que hoy, en acuerdo y consonancia con el diseño con el que trabajamos en nuestra congregación, vamos a movernos en este sentido a ganar discípulos, primero en nuestras casas, y luego, simultáneamente, vamos a avanzar a otros lugares geográficos o virtuales que se nos irán presentando. Cuando Jesús, en sus últimas palabras antes de la ascensión, se dirige a sus discípulos, les dice, Hechos 1:8, después usted lo puede leer en su Biblia, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y escuche bien, y me seréis testigos, es decir, van a ir con este mensaje del Evangelio, van a ser testigos de Jesús en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Siempre se nos dijo que nuestra Jerusalén, es decir, el primer ámbito de trabajo del discipulado, era la tierra donde vivimos. En este caso sería Tafí Viejo, Villa La Angostura, Leales y otros lugares como San Pedro y otros lugares que podemos conocer. Hoy podemos ver claramente que nuestra Jerusalén, ¿cuál es? Y sí, nuestra casa, porque ahí estamos confinados todos, nuestra familia, un territorio poco explorado, aunque muy transitado por todos. ¿Qué le parece? ¿Usted alguna vez se pensó que tiene que empezar a hacer discípulos en su casa? ¿Cómo puedo discipular? Bueno, esto es sencillo. Necesito primero aprender de Jesús y luego enseñar lo que Jesús me enseñó. Mire usted qué fácil. Es así de profundo y así de sencillo. Así de profundo y así de sencillo. Por este motivo, hoy aprenderemos juntos sobre la vida de Jesús, porque discipular se trata de llevar a las personas a Jesús. Y yo no puedo llevar a alguien a Jesús si yo no fui primero a Él. Yo no puedo enseñar de Jesús si primero no aprendí de Jesús. Así que le quiero animar a este desafío tan grande de hacer discípulos, y hoy vamos a empezar aprendiendo un poquito sobre cómo empezó el ministerio Jesús aquí en medio de nosotros en la tierra. Jesús comenzó su tarea evangelizadora predicando, y su predicación era sencilla, algo que todos podemos aplicar primeramente a nuestras vidas para luego enseñarles a otros a aplicarlo también en su vida. Mire, Mateo 4:17 dice lo siguiente. Cuando Jesús comenzó su tarea aquí, ya a los 30 años, sí, después de bautizarse, ¿se acuerda? Se bautiza, el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma, después pasa 40 días de ayuno en el desierto donde el diablo lo tienta. Bueno, cuando él desciende, lo primero que hace fue predicar. Y fíjese, ¿cuál era su predicación? Dice Mateo 4:17. Desde entonces, desde ese tiempo, comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Miren ustedes el mensaje de Jesús. ¿Cómo era? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así comenzó el cristianismo, con un mensaje, con una prédica
que hoy, en medio de esta cuarentena, resurge de una manera muy especial. Necesitamos arrepentirnos. En esta cuarentena necesitamos arrepentirnos. A pesar de que este fue el primer tema que Jesús enseñó y el primer tema que la iglesia enseñó, como lo vamos a ver, por muchos años es un tema que no se dejó o se dejó de predicar en las iglesias. En las iglesias se habló mucho del amor, pero poco del arrepentimiento. Sin embargo, es un tema, el arrepentimiento, que se comenzó a predicar, fíjense, preparando a las personas antes de que Jesús viniera. ¿Se acuerdan quién fue el enviado a preparar el camino de Jesús? Claro que sí, su primo, Juan el Bautista. Él decía en Mateo capítulo 3, versículo 8, usted lo puede leer, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Juan les predicaba duramente y les hablaba a todos y hasta les decía generación de víbora, porque lo hacían renegar mucho, porque eran personas que se mostraban de una manera, pero eran otras. Entonces los llamaba a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Los tiempos que se vivían eran tiempos de mucha inestabilidad espiritual. Lo político, con la ocupación de Roma, se hacía sentir en medio de esa sociedad y el mensaje que Juan les daba era un mensaje claro. Y si usted lo quiere poner de otra manera, era algo así. Arrepiéntanse, pero que se note. ¿Sí? Arrepiéntanse, pero que se note. Hagan frutos de arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento. Mucha gente dice, yo me arrepiento, pero la verdad no se nota. Jesús siempre estuvo hablando una y otra vez acerca del arrepentimiento. Así que vamos a la primera pregunta de esta noche. ¿Qué es arrepentirse? Bueno, podemos ir a la etimología de la palabra y vamos a llegar a la conclusión que arrepentirse tiene que ver con un cambio de actitud. Y es así, cambiar interiormente la manera de pensar. Bueno, permítame explicárselo de una manera sencilla, con un ejemplo. A ver, cuando uno se arrepiente es porque algo malo hizo, ¿sí? Y se da cuenta que eso está mal. Por ejemplo, quemarse el dedo, poner el dedo en la hornalla. Cuando nos quemamos, pasamos por una experiencia muy traumática y sin que nadie nos diga, decidimos, ¿qué cosa? Yo no pongo más el dedo en la hornalla, ¿verdad? Eso se llama arrepentimiento. Fíjese usted, porque uno cambia la manera de pensar. Antes tal vez pensaba, che, yo quiero tocar a ver si es o no es, hasta que te quemas. Y entonces generalmente eso nos pasa cuando éramos niños, ¿verdad? Que nos dicen, no juegues con fuego, no juegues con fuego, hasta que metes el dedo y ahí aprendiste y te arrepentiste para toda la vida. No te volvés a quemar. Otro ejemplo parecido, pero que tiene sus cosas diferentes, tiene que ver con las comidas. Por ejemplo, cuando las empanadas fritas. ¿A cuánto le gustan las empanadas fritas? A mí me gustan, ¿no? Acá mi esposa está levantando las manos. Bueno, claro, nos gustan las empanadas fritas, pero si no estás bien del hígado, ¿qué te hacen las empanadas fritas? Te dan un tremendo ataque de hígado. Y cuando estás en medio del ataque de hígado, ¿qué decís? ¡Ay, no voy a comer más empanada frita! Bueno, eso también es arrepentimiento, ¿sí? Nunca más como empanada frita. Ahora, no es lo mismo quemarse el dedo con fuego que comer una empanada frita, ¿verdad? Aquí surgen razonamientos de por medio que pueden poner en duda el arrepentimiento, ¿sí? O pueden ponernos ante la necesidad de tener más en cuenta el arrepentimiento a la hora de vernos tentados a volver a comer empanadas. ¿Se entiende? La siguiente pregunta, para continuar avanzando con este tema del arrepentimiento y que es el mensaje que resurge en este tiempo de cuarentena, la siguiente pregunta podríamos decir, formularla de la siguiente manera. ¿Y de qué tenemos que arrepentirnos? Bueno, la respuesta es más que sencilla, del pecado. Por eso es que no se habla de arrepentimiento, porque la palabra pecado no nos gusta. La palabra pecado no nos gusta la palabra prosperidad, nos gusta la palabra te va a ir bien, nos gusta la palabra que nos ponga pum para arriba, pero cuando nos dicen pecado, oh, este pastor habla del pecado. Pero es que Jesús habló del pecado. Cuando Él llamó al arrepentimiento ¿de qué piensan ustedes? Del pecado. Pecado es todo aquello que va en sentido contrario a la voluntad de Dios, sea de una manera alevosa o sea de una manera sencilla.
tal vez que otros puedan decir, no, no es pecado, pero uno sabe en su corazón que es pecado. Jesús tuvo que enseñar una y otra vez que lo que venía a buscar eran personas que tomen la decisión de arrepentirse ¿de qué? De sus pecados. Mateo 9:13, dice lo siguiente. Jesús está hablando y dice, id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos. Note bien esto, no he venido a llamar justos, sino a pecadores, ¿a qué? Al arrepentimiento. Muchas personas dicen, Jesús no echa fuera a nadie. Sí, es verdad, pero Jesús cuando te llama, lo primero que te pide es que te arrepientas. Yo no puedo ir a Jesús con la vida que llevo y pretender que Jesús me banque porque me ama. No, Él me ama, pero me enseña cómo debo vivir. Y para tomar la vida que Jesús quiere que viva, ¿qué tengo que aprender a hacer primero? Exactamente, a arrepentirme. Romanos capítulo 2, versículo 4, está hablando el apóstol Pablo y también nos habla de este tema del arrepentimiento. Y lo hace a través de una pregunta. Dice, ¿o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Bueno, ya sé que estas palabras son poco usuales para nosotros, así que permíteme que te lo lea en otra versión de la Biblia, que es la del lenguaje sencillo. Dice así, Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen. Pero, escucha bien, pero, porque esta primera parte es muy cierta, Dios es bueno, tiene paciencia, soporta lo malo. Dígame si no es verdad. ¿Cuántas veces nos portamos mal y no nos va mal? ¿Cuántas veces nos alejamos de Dios y aún así Dios sigue tratándonos como si fuese que no nos hubiésemos alejado? Pero, aquí vamos a leerlo al pero, dice, pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Dios los trata con bondad, escuche bien, para que se arrepientan de su maldad. Para que se arrepientan de su maldad. La paciencia y la bondad de Dios está íntimamente ligada al arrepentimiento. Dios no es bueno simplemente por ser bueno y por dejarnos que hagamos lo que queramos. Dios, lo hemos dicho muchas veces, Dios no mima. Dios nos ama, pero en ese amor nos da esta oportunidad para volvernos a Él, y para volvernos a Él nos tenemos que volver ¿con qué? Con arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9, fíjese, hemos visto a Jesús, hemos visto antes de Jesús a Juan el Bautista, luego hemos visto a Pablo hablando del arrepentimiento, y ahora lo que dice Pedro, segunda de Pedro 3:9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Escuchó bien? Sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor está esperando nuestro arrepentimiento. Y lo que quiere que enseñemos a nuestros discípulos es arrepentirnos. Lo que pretende que podamos enseñar en nuestras casas, ¿qué es? Arrepentirnos. Arrepentirnos. Gracias, Yael. Hechos, capítulo 3, 19, dice lo siguiente. Así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿No tiene ganas de poder salir de nuevo a hacer la compra libremente, de poder ir a tomar mate en la plaza, de poder darse una escapadita a San Javier, al Cadillal, a Tafí del Valle? Yo tenía planeado llevarla a mi esposa de tercera luna de miel a Cafayate, pero bueno, se nos arruinó todo el viaje. Tiempos de refrigerio. ¿Y sabe qué dice Dios? Lo que trae ese tiempo es el arrepentimiento y la conversión. Arrepentíos y convertíos
para que sean borrados vuestros pecados. Hemos hablado el domingo pasado de la responsabilidad que tenemos como iglesia frente al pecado. La iglesia peca y parece que no pasa nada, pero las consecuencias aparecen. Dios nos dice, es por aquel camino, nosotros decidimos ir por otro lado, y parece que no pasa nada, hasta que de pronto aparece una pandemia, y entonces nos ponemos a temblar todos. Que en el nombre de Jesús podamos empezar nuestra tarea de discipulado con este tema con el que Jesús empezó, y que fue el tema que desde ese momento lo trató el Señor en todo su ministerio, y es el arrepentimiento. Es el tema del que nos habló el apóstol Pablo, el tema que predicó la primera iglesia, como en este caso que hemos leído este pasaje de Hechos 3:19, el tema que predicó Pedro, el tema que predicó Juan, como vamos a leer enseguida en Apocalipsis. ¿Usted quiere discipular? Pues tiene ahí en su casa personas que discipular. ¿Y sabe cuál es la primera persona que tiene que discipular? Ya sé que entendió. Es usted, claro, soy yo. Si yo no soy un discípulo de Jesús, no puedo hacer discípulos de Jesús. ¿Se entiende? Yo tengo que aprender a discipularme en Jesús. Y hoy el Señor me está llamando a arrepentirnos. Dígame si este tiempo de vivir juntos no hacen a veces que las cosas se pongan un poquito ásperas. ¿Veo? Algunos dicen, ay, ¿cuándo volveré a trabajar? ¿No? Hay unos memes que por ahí pasan. Me hizo reír uno que me pasó María Inés, de una mujer que está cantando y canta de feo, y el esposo pone una cara diciendo, ¿cuándo me vuelvo al trabajo? Bueno, de pronto hay cosas de las que tenemos que arrepentirnos, porque no podemos vivir en comunidad, y en una comunidad tan acotada como es la familia, sin que tengamos en cuenta el arrepentimiento. Yo no puedo decir, bueno, yo soy así y me bancan, porque nos vamos a pelear todos. Todos necesitamos un espacio, todos necesitamos de alguna manera el poder arrepentirnos, para que también mi arrepentimiento le dé paso y oportunidad al otro de expresarse. El primer tema que Jesús enseñó, lo primero que el Señor Jesús enseña es a arrepentirse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y saben, la mayoría de las personas que pensó con esta pandemia, son los tiempos finales. Y sí, ya lo dijo Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Y dónde vas a estar vos? ¿Dónde quieres estar? Es tiempo de empezar por nosotros mismos, a discipularnos a nosotros y a compartir esta palabra en la medida que vamos encontrando la oportunidad con otras personas. Le explico esto porque por ahí uno lo da por entendido y por ahí puede traer un problema. No se trata de que yo voy ahora a la casa y le digo, a ver, vengan, yo los voy a discipular. No, no funciona, porque los discípulos no se hacen a la fuerza. Los discípulos se hacen porque quieren ser discipulados. Entonces empiece a orar en su casa. Señor, te pido por mis hijos, te pido por mi esposa, te pido por mi esposo, por mi papá, por mi mamá, en fin, como sea su grupo familiar. Pida para que ellos puedan tener el deseo y la necesidad de ser discipulados. Entonces ahí usted va a tener la oportunidad de discipular. Y este tiempo, hasta que eso suceda, usted tiene que ser discipulado por Jesús. Y el primer tema que Jesús nos propone en esta oportunidad es aprender a arrepentirnos. Piense un poquito. Hay cosas de las que usted tiene que arrepentirse, como me tengo que arrepentir yo. Y de hecho lo tengo que hacer diariamente. Porque este arrepentimiento es como las empanadas fritas. ¿Vio? Hay cosas que a uno le gustan, pero que hacen mal. Y si yo no levanto en alto el arrepentimiento, vuelvo a caer en el ataque de hígado. Vuelvo a caer en alejarme de la gracia de Dios. Me parece tan hermoso esto. Arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. A veces no tenemos en cuenta que cuando pecamos, eso queda escrito. Y tiene que ser borrado. Y la manera de borrarlo es a través del arrepentimiento. Porque hay alguien que derramó su sangre para darnos el perdón. Pero ese perdón lo recibimos cuando nos arrepentimos
y nos convertimos. Termino con Apocalipsis capítulo 2, 4 al 5. Pero tengo contra ti, esto está escribiendo una iglesia, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Pensar hacia atrás nos tiene que llevar al arrepentimiento. No al enojo, no a hacerse mala sangre, sino al arrepentimiento. Pensa un poquito. ¿Cómo estás con las personas? ¿Estás bien? ¿Estás peleado con alguien? ¿Le tenés resentimiento a alguien? Porque esas cosas parecen pequeñas, pero son cosas que destruyen cosas mucho más grandes. ¿Cómo está tu carácter? ¿Cómo está tu vida con respecto a los demás? ¿Cómo tratás a tus semejantes? Tenés que arrepentirte. Sin arrepentimiento no hay perdón. Es decir, Dios nos perdona, pero si yo no me arrepiento, no tomo su perdón. Y si no tomo su perdón, ese pecado sigue estando escrito. Y la única manera de borrarlo para que venga de Dios un tiempo nuevo y mejor es a través del arrepentimiento. Por eso, en esta primera reunión de los miércoles que estamos reenfocándolas y de discipulado, el desafío es poder aprender a arrepentirnos. Y esto no es para aprenderlo hoy y nada más, sino aprenderlo hoy y a partir de hoy, mañana, pasado y todos los días de nuestras vidas. Siempre tenemos que arrepentirnos y siempre tenemos que tener en alto el arrepentimiento. Así que quería proponerte esto, en el nombre del Señor, que podamos empezar a discipular allí en la casa. Orá por tu familia, bendecilos y ponete firme en las cosas de Dios. ¿Cómo? Haciendo caso al Señor. Discipular es enseñar las cosas que Jesús nos enseña, ¿verdad? Volvé después a Mateo 28, 20. Allí Jesús le dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, ¿qué te ha mandado Jesús? Bueno, pues hoy nos está mandando a arrepentirnos. Bueno, pensá, ¿de qué te tenés que arrepentir? Poné en práctica esto y pedile a Dios que te ayude a hablarle a otros acerca de este tema tan importante que es el arrepentimiento. ¿Se entendió? Bueno, ya te estoy dejando y antes simplemente quiero orar por tu vida y bendecirte en este llamado que el Señor nos da. ¿Sí? Así que cerramos los ojos y oramos juntos. Padre, muchas gracias por darnos la bendición de poder recibir esta primera enseñanza, nada menos que del mismo Jesús, lo primero que Jesús enseñó, arrepentirnos. Te pido que nos ayudes a arrepentirnos de verdad, de tal manera que dejemos lo malo y nos volvamos a ti de corazón. Que haya arrepentimiento en nuestra Argentina, que haya arrepentimiento en nuestros gobernantes, pero también en la iglesia. De tal manera, Señor, que no volvamos a andar en caminos que no debemos andar. Y hoy, Señor, que tomamos este desafío de hacer discípulos, te pedimos que nos ayudes a arrepentirnos primero nosotros para luego poder ayudar a otros a arrepentirse. Por eso, Señor, dejamos esto en tus manos, agradecidos porque hoy no solo tenemos una palabra, sino también una tarea que desarrollar. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y así nos despedimos de todos ustedes hasta el día domingo a las 20 cuando volvamos con una palabra especial de parte de Dios para todos nosotros y todos los miércoles vamos a estar aprendiendo cómo avanzar en el discipulado. Muchas bendiciones de parte de Dios, que pasen una hermosa noche y nos estamos viendo prontito. Chao, chao.